Bueno, buenos días a todos. Queríamos darle las muy buenas tardes a este cuarto webinar en español que estamos realizando en conjunto con Cure HHT. En el día de hoy el doctor Marcelo Serra va a estar hablando sobre el tratamiento farmacológico no quirúrgico de la epistaxis, ya que en el webinar previo habíamos hablado sobre el tratamiento quirúrgico de la epistaxis. Yo soy la doctora Jessica Leidens, otorrinolaringóloga de la unidad HHT, y quiero recordarles que, si Marce pasa a la próxima, que nos vamos a manejar en este webinar usando la casilla de abajo, que algunos lo tienen en español como preguntas y respuestas, o QIA, bien, y ahí pueden plasmar todas las preguntas que quieran, y al final de la charla las vamos a estar respondiendo, bien. Traten de tener todos los micrófonos silenciados y los videos apagados, así funciona mejor la charla. Y en el chat van a estar recibiendo los links del QRHC con toda la información que, gracias a Nicole Sheffer, que está detrás de cámara y permite que todo esto se lleve adelante, las va a estar comunicando con ustedes. Así que después recuerden que va a estar grabado, van a tener acceso a la charla unos días después, así que estamos acá para ustedes. Marce. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, sabiendo que vamos a darles una información que representa un gran valor para el cuidado de su salud. Y esto, por supuesto, tiene como propósito llevar en español las segundas guías internacionales para el manejo de HHT, que hemos confeccionado con un panel de profesionales de distintas partes del mundo. Nos hemos reunido luego de un año de trabajo para poder actualizar y bajar nuestras mejores recomendaciones basadas en la evidencia actual. Estas guías se han transformado también en una forma práctica en distintos folletos divididos por tópicos. Por ejemplo, en este caso tenemos el de epistaxis, que consideramos que son muy útiles para que ustedes continúen colaborando con nosotros en el cuidado de su salud y poder llevar a cabo un ritmo de tratamiento acorde a cómo van sucediendo las cosas. Así que es muy importante que puedan bajarse y tener a mano estos folletos. Bien, entonces ahora vamos a meternos un poco en lo que dicen estas guías internacionales de tratamiento de HHT y especialmente, como decía la doctora Leidens, el tratamiento farmacológico del sangrado nasal o epistaxis. Repasando un poquitito, la epistaxis en HHT es un tema bastante importante, tanto por la afección en la calidad de vida como por las repercusiones en el organismo que produce. Siempre tiene la característica de ser espontánea, de ser recurrente, de tener una magnitud y una duración variable, que puede no responder a los tratamientos usuales de otro tipo de sangrados nasales, que puede provocar anemia hasta en un 50% de los casos, amenazar la vida o bien alterar severamente su calidad. El 95% de los pacientes con HHT sufren epistaxis, así que es un tema muy importante. Esta diapositiva quiere representar algo básico que tiene que ver con estas tres uniones entre la cooperación entre tratamiento farmacológico, que es de lo que vamos a hablar hoy, las intervenciones o cirugías por otorrinolaringólogos especializados o con conocimiento en HHT, y la constancia y cooperación del paciente para los cuidados y el monitoreo de cómo están resultando el tratamiento. Algo similar podemos ver aquí de cómo se generan los avances en tratamiento en HHT. Esto vale para epistaxis como para el resto de las áreas, en donde investigadores clínicos, investigadores básicos e investigadores pacientes o pacientes como sujetos de la investigación nos unimos como para poder dar la mejor solución y avanzar, les diría, todos los días un poquitito en el tratamiento del sangrado nasal y en otros aspectos que tienen que ver con la HHT. Con respecto al tratamiento del sangrado nasal y también un poco del digestivo,
el abordaje es netamente fisiopatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de encontrar cuáles son los mecanismos que conducen al desarrollo de telangiectasias, que son las que al romper se sangran, cuáles son los mecanismos biológicos intrínsecamente, y junto con los investigadores básicos y, como les decía, los investigadores clínicos y la ayuda de los reportes de los pacientes, ir encontrando cuáles son las mejores estrategias para el tratamiento. Y así vamos a ver que en el gráfico inferior, esencialmente esa transformación vascular desde una vasculatura normal hacia la desaparición de la red capilar y conexiones arteriovenosas, lo que llamamos fenómeno de angiogénesis alterada o inadecuada, encontramos que intervienen varios mecanismos. Por supuesto, el mecanismo principal es el déficit en endoína o ALK1 u otras alteraciones genéticas que están en la HHT. Por supuesto, eso es lo más importante, pero distintos fenómenos que le llamamos segundo evento o gatillos o desencadenantes como trastornos en la oxigenación, la inflamación, la injuria, estimulan y fomentan que esa alteración genética se transforme en enfermedad. Y todos los mecanismos que tienen que ver con estos fenómenos, que son realmente bastante complejos, pueden ir siendo moderados o bloqueados o inhibidos por distintos grupos de drogas, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Pero ustedes pueden ver que este tipo de, las diferentes drogas actúan a distintos niveles, tratando de controlar que estos mecanismos se activen. Lo primero que debemos recordar siempre, en cualquier charla de epistaxis, debe estar al principio, es que el tratamiento de la lubricación y la higiene es indiscutidamente efectivo e indiscutidamente aprobado y consensuado por todos los especialistas. Es decir, que la lubricación, tanto sea con pomadas de base grasa, hidratación con solución salina y la buena higiene de la nariz, tiene sin duda un acuerdo del 98 y el 100% de acuerdo en la confección de estas guías. Luego de ello, algo de que a veces hablamos es el comportamiento en la vida diaria, qué aire respiramos, si es un aire seco, si es un aire húmedo, si nos sonamos la nariz, si estamos sometidos a estrés, la manipulación de la nariz, tratamiento inadecuado y ciertos alimentos también influyen en el comportamiento o en el desarrollo de la epistaxis, en su ritmo de empeoramiento o mejoría. Una vez que tenemos el tratamiento de lubricación e higiene garantizado, el panel de expertos ha recomendado que el uso de ácido tranexámico está recomendado para los pacientes que no responden con el tratamiento de lubricación y humidificación nasal. Esto está basado en algunos estudios que les voy a mostrar ahora, pero fíjense que este 92% tiene que ver con que existe una calidad de evidencia bastante alta de que el ácido tranexámico es útil, y por eso la fortaleza de la recomendación entre los expertos llegó al 94%. Ahora bien, ¿qué es el ácido tranexámico? Básicamente pertenece al grupo de los antifibrinolíticos, es decir, que cuando se forma un coágulo, que es realmente el mecanismo natural para frenar una hemorragia, ese coágulo naturalmente se va disolviendo por un mecanismo que se llama fibrinolítico y se va generando la disolución más o menos temprana del coágulo según el paciente, según el caso. Lo que hace el ácido tranexámico es bloquear, aquí estaría representado en amarillo, este sistema que lleva a la fibrinólisis, que es transformar a es decir, de la plasmina a la fibrina, inhibir esa unión de plasmina y fibrina para inhibir a la fibrinólisis. Sin embargo, un grupo de colegas españoles ha investigado el ácido tranexámico in vitro y cuál fue su comportamiento biológico, y encontramos que hay un doble mecanismo o doble target en el cual el agregado de ácido tranexámico no solamente mejora o optimiza la coagulación, sino que también incrementa los niveles de endoglina y ALK1, que naturalmente están deficientes en los pacientes con HHT. Así que es una droga muy interesante que
coopera con dos mecanismos para la mejoría del sangrado nasal a través de la reducción de telangiectasias también. De esta manera se establecieron dos estudios importantes, un estudio de alta calidad con 135 pacientes llevado a cabo por el grupo de Lyon, en donde vio que 3 gramos de ácido tranexámico seguidos de placebo y luego inversamente por 3 meses midieron el sangrado en cuanto a la duración y han visto que hubo una reducción muy significativa en la duración de los sangrados nasales en este grupo de pacientes, al menos en el tiempo de seguimiento. No se encontraron tampoco efectos adversos. Un estudio también publicado en el 2014, en este caso con 22 pacientes, nuevamente 3 gramos de ácido tranexámico por día versus placebo, por 3 meses, sin esperar el lavado o la pérdida del efecto de la droga. Se midieron como primer objetivo los niveles de hemoglobina, es decir, si la anemia se corregía, y inicialmente no se vio que se haya corregido la anemia, sin embargo, hubo una reducción de la epistaxis en un 54% de los casos y no hubo efectos adversos durante 6 meses de seguimiento. Luego hay otros 2 estudios de un poquitito menos de calidad en investigación que han demostrado también una muy significativa mejoría de la epistaxis, tanto en frecuencia como en intensidad, en el 100% de los pacientes. Con lo cual, luego de estas recomendaciones, hemos visto que el ácido tranexámico tiene una gran fortaleza en el comité de expertos para recomendarlas. Tiene 2 estudios de alta calidad con 1 gramo de ácido tranexámico 3 veces al día para demostrar su efectividad. La trombosis como efecto adverso realmente es poco probable. A veces hay pacientes que refieren un poco de molestias digestivas que pueden ir limitándose con el tiempo. Es verdad que no conviene recomendarlo o indicarlo si existió algún evento de trombosis reciente o trombosis actual, o bien una relativa contraindicación en aquellos pacientes con tendencia a la trombosis, como ciertas arritmias, como la fibrilación auricular u otras enfermedades con alto riesgo de trombosis. Lógicamente, por su mecanismo de acción, reducen más la intensidad y la duración que la frecuencia del sangrado, y la menor dosis para el resultado es lo que nosotros vamos buscando, es decir, que ponemos la dosis más pequeña que nos dé el mejor resultado. Inicialmente se recomienda iniciar con 500 miligramos 2 veces al día, y luego puede incrementarse hasta 1 gramo 4 veces al día o 1500 miligramos 3 veces al día. Ahora bien, volviendo un poco al mecanismo y a los targets o a los objetivos fisiopatológicos, recuerden que en la HHT, además de la genética, existe este segundo evento, en el cual la red capilar normal que conecta arterias y venas desaparece y se reemplaza por una conexión arteriovenosa, generando vasos frágiles que se pueden romper y producen en consecuencia el sangrado. El objetivo de los antiangiogénicos, de los que vamos a hablar ahora, es intentar revertir este fenómeno llevando una vasculatura normal y en consecuencia una reducción del sangrado. Por lo cual, en las recomendaciones, el comité de expertos recomienda el uso de drogas antiangiogénicas para el tratamiento del sangrado nasal en aquellos pacientes que han fallado o que no han respondido adecuadamente a la lubricación y la hidratación nasal y terapias ablativas o con ácido tranexámico. Las terapias ablativas, que son las terapias quirúrgicas, después vamos a nombrar de qué se tratan, pero fueron motivo del webinar pasado a cargo de la doctora Leidens y el doctor Urquiola. Pero en lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, pasaríamos en este estadio, luego de tratamientos quirúrgicos, a drogas antiangiogénicas. También, como ustedes pueden ver, hay un gran, digamos, la calidad de la evidencia es moderada, y en eso hay un 92% de acuerdo, y la recomendación es fuerte
en cuanto al nivel de acuerdo entre el panel de expertos. Ahora bien, en cuanto al tratamiento antiangiogénico, la droga más efectiva es el bevacizumab. Hay otras drogas antiangiogénicas, vamos a verlo. Y acá en las recomendaciones se destaca que es bastante importante en cuanto a cómo continuar con el tratamiento, compartir la decisión con los pacientes, porque existen distintas alternativas y cada una de las alternativas debe ser discutida con los pacientes. Para saber un poquitito qué es el bevacizumab básicamente es un anticuerpo fabricado, es un anticuerpo recombinante, lo que se llama anticuerpos monoclonales, que han sido diseñados para reducir o para bloquear un factor que se encuentra elevado en HHT, que es el factor de crecimiento vascular, pero para el control del crecimiento de los tumores. Esto sería un tumor, y como los tumores requieren de su irrigación y alimentación sanguínea para su desarrollo y mantenimiento y metástasis, la terapéutica oncológica dirigida hacia la reducción de la vasculatura resulta crucial. Con lo cual, es un tratamiento muy común en distintos tipos de cánceres y crecientemente en distintas patologías que tienen que ver con anomalías vasculares. Y de esta manera, se viene ganando experiencia creciente, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, sobre la utilidad del bevacizumab para reducir el sangrado, y eso tiene que ver con que no solamente evita la formación de nuevos vasos sanguíneos, sino que retrograda y normaliza la vasculatura anormal, inhibiendo la angiogénesis y la proliferación de las células que van formando los vasos sanguíneos. Con lo cual, la hace muy interesante y muy útil para el tratamiento en la HHT. Con respecto al grado de evidencia, les muestro algunos estudios nada más. Conceptualmente debemos saber que la experiencia es creciente, cada vez se fue ganando estudios de mayor calidad en investigación, y se encuentran resultados muy significativos con la reducción del sangrado. ¿Sí? Si ustedes analizan, casi todos los pacientes han reducido el nivel de sangrado, mejorado la hemoglobina, independizado de transfusiones y mejorado la calidad de vida. ¿Sí? Acá algunos estudios más, en donde vemos estudios retrospectivos con 46 pacientes con también anemia refractaria por sangrado digestivo, sangrado nasal y enfermedad hepática, estudio multicéntrico en colaboración con varios centros del mundo, también con excelentes resultados y bastantes más. Con lo cual, estos son ejemplos para mostrarles que el bevacizumab, si bien no es una droga aún aprobada formalmente por las agencias reguladoras de medicamentos, como puede ser la EMA, la FDA, o en nuestro caso en Argentina la ANMAT, tampoco falta evidencia, por lo menos en el tiempo de uso, como para poder recomendarla en los casos indicados. Esencialmente es una droga que se da en forma endovenosa, requiere una inducción que tiene que ver con la aplicación de 6 dosis consecutivas durante cada 15 días hasta cumplir 6, y luego hacer un esquema de mantenimiento que es variable, no está estandarizado, tiene que ver un poco con la respuesta, pero más o menos el promedio de los pacientes que responden al bevacizumab deberían ir recibiendo una dosis cada 2 o 3 meses durante el primer año, y luego se puede ir espaciando. Estas son las cosas que hay que ir controlando: que no haya infecciones, que no haya trombosis, que no haya heridas en cicatrización, la presión y un poco la eliminación de proteínas por orina. No conocemos efectos a largo plazo, así que siempre debe existir un monitoreo clínico, así que no debe dejarse a su libre, digamos que el paciente tiene que tener contacto con su médico para monitorear este tratamiento. Ahora bien, cuando existe alguna cirugía o algún procedimiento que requiere cicatrización, la droga debe suspenderse. Otros tratamientos que tienen que ver también con la modulación angiogénica tienen que ver con un tratamiento ya un poco clásico, que es la introducción de estrógenos, que
empezaron a surgir, viendo, digamos, fenómenos de mujeres que tenían variación, perdón, de la intensidad del sangrado nasal con el ciclo sexual femenino, o sea, por la menstruación, que empeoraban con la posmenopausia, con lo cual también se empezó a ver que había mejorías con la ingesta de anticonceptivos, variaciones durante el embarazo, con lo cual se empezó a prestar atención en el efecto de los estrógenos. Y los estrógenos, por supuesto, que tienen efectos adversos, sobre todo son mucho más marcados con la utilización en pacientes varones, y eso fue buscando la utilización de drogas análogas a los estrógenos o moduladores del receptor de estrógeno. Una droga interesante es el tamoxifeno, en el cual hay estudios que han demostrado significativa mejoría, tanto en frecuencia como en intensidad, inicialmente en 25 pacientes, tanto hombres como mujeres, luego con 38 pacientes, con una mejoría significativa no solo del sangrado, sino de los niveles de hemoglobina. Estos son los estudios de referencia y también tienen su explicación fisiopatológica y están basados también en primos hermanos, digamos, que van trabajando de una manera similar y en búsqueda de análogos de los receptores de estrógenos, también se ensayó el raloxifeno, que es una droga básicamente para el tratamiento de la osteoporosis, y se ha demostrado en un grupo de investigadores de España que, al igual que el ácido tranexámico, también el raloxifeno y otros moduladores de estrógeno, de los receptores de estrógenos, incrementan los niveles o compensan los niveles de endoglina y ALK1 acorde a la dosis, y eso se fue asociando también a una reducción significativa del sangrado nasal, tanto en frecuencia como en intensidad, en los 19 pacientes tratados. Con lo cual se ha podido designar como droga huérfana para HHT en el 2010 por la Agencia Europea del Medicamento. En cuanto a los estrógenos, existe también una prescripción posible, que son los estrógenos locales en forma de pomadas, en forma tópica, dentro de la nariz, y eso tiene su fundamento en lo que llamamos metaplasia escamosa, es decir, que el recubrimiento o revestimiento epitelial o mucoso que tienen la nariz por dentro, tiene un epitelio que se llama columnar o cilíndrico, se va reemplazando por una empalizada de células bastante más fuerte y bastante más resistente que protegen a los vasos sanguíneos debajo. Este fenómeno tarda unos 12 meses en producirse. Y aquí lo que se ve en algunos estudios es que en algunos pacientes se ha visto una reducción significativa, pero algunos dicen, bueno, probablemente sea porque es un efecto pomada de lubricación y de cuidado nasal, más que este fenómeno de metaplasia, porque en estos estudios se interrumpieron antes de los 12 meses. Y luego, en estos estudios, que no encontraron diferencias significativas, o sea, al revés, esto no les fue tan bien, lo que se le pregunta al estudio es si no deberían haber esperado un poco más a que hasta que se produzca el fenómeno de la metaplasia. Con lo cual, se necesitan mayor cantidad de estudios que evalúen los resultados luego de 6 meses. Eso es en cuanto a pomadas tópicas. Ahora bien, los estrógenos en forma de vía oral, como los anticonceptivos orales, parecerían ser efectivos, pero con una dosis que es un poco más alta de la utilizada como dosis anticonceptiva. Es decir, que se ve que cuanto mayor dosis, mayor efecto. Pero ¿qué pasa? Que con mayor dosis también vamos viendo mayor cantidad de efectos adversos, y esos efectos adversos son poco aceptados por la población de pacientes varones. Con lo cual, en mujeres posmenopáusicas, los anticonceptivos también están bastante desaconsejados porque incrementan el riesgo de cáncer. Podría ser una estrategia válida para mujeres en edad fértil, en las cuales vemos una mejoría clínica con su uso. Obviamente que con dosis más altas vemos mejor resultado, pero también un poquito más de efectos adversos, por lo cual hay que ir ajustando la dosis a la menor dosis posible. Y otra mención especial
tiene que ver con los alimentos con elevado contenido de fitoestrógenos, que son derivados de la soja, que también tienen algún rol fisiopatológico en la modulación del sangrado. Esta es otra droga conocida que ha ganado bastante evidencia con respecto al tratamiento del sangrado nasal y también digestivo por HHT. La talidomida es una droga conocida por unos efectos adversos muy serios que sucedieron creo en la década del 60, pero que tiene aplicabilidad actualmente en distintas dolencias, sobre todo hematológicas, pero tiene propiedades antiangiogénicas muy interesantes, también antiinflamatorias e inmunomoduladoras, y se va viendo que ante mayores dosis de talidomida tiene un mayor efecto en la reducción de la vasculatura anormal y un refuerzo de la vasculatura a nivel de su estructura en la pared. Con lo cual, se va viendo que a medida que se van aumentando las dosis, se incrementan, digamos, los efectos antiangiogénicos y los resultados, tanto en laboratorio como clínicos, con respecto a la modulación angiogénica. Hay unos cuantos estudios que han evaluado a la talidomida. Ustedes pueden ver aquí que son con poca cantidad de pacientes. Afortunadamente se fueron probando, se fueron viendo resultados con dosis bajitas, es decir, que cuanto más se aumenta la dosis, existen más efectos adversos, pero con dosis bajas existen también buenos resultados, tanto en el epistaxis severity score como en la mejoría autorreportada de los pacientes e incluso con los niveles de hemoglobina. Efectos adversos sí vemos, también dependiente de la dosis, existen algunos importantes como la trombosis o la inflamación o lo que se llama neuropatía, es decir, alteración de la sensibilidad como cosquilleos o molestias en los nervios periféricos de la mano y los pies. Y en algunos pacientes hay que controlar un poquitito más el laboratorio, el hemograma, los glóbulos blancos y demás. Pero con una dosis baja podría ser una alternativa bastante válida. Con respecto al propranolol, es otra droga muy interesante que tiene una evidencia creciente en muchas disciplinas en las cuales se evalúa la angiogénesis. Y esencialmente se descubrió y se le empezó a prestar atención cuando, por problemas cardíacos, a este bebito se le indicó propranolol, quien también además tenía un hemangioma infantil, y luego de su uso dentro del primer año de vida, se fue viendo como ese hemangioma desaparecía. Es decir, que fue reduciendo la vasculatura significativamente y ahí se empezó a estudiar cuáles podían ser los mecanismos. El propranolol genera inhibición de la angiogénesis, inhibición de crecimiento de los, digamos, de los primordios y los tallos vasculares, genera degeneración y muerte de las células que van produciendo los vasos sanguíneos anormales, y también, llamativamente, modula negativamente tanto la endoglina como ALK1, y eso normalizaría la vasculatura normal. Fíjense aquí, en un modelo de vasos sanguíneos experimental, el agregado con dosis creciente de propranolol, cómo va disolviendo esas redes vasculares recientemente formadas. Además tiene un efecto vasoconstrictor y, como les decía, fundamentalmente se lo utiliza como antiangiogénico. Existen ya varios estudios con propranolol, tanto en su indicación oral como en su indicación tópica, en geles o formulaciones utilizadas en forma de análogos, digamos, o de la misma familia, como el timolol, que van demostrando disminución en el tiempo de duración del sangrado nasal, mejoría tanto en distintas escalas que van viendo intensidad y frecuencia, incremento también de la hemoglobina,
y con realmente pocos efectos adversos reportados. Pocos efectos adversos reportados. Las dosis son variables, todavía no sabemos cuál es la dosis óptima del propranolol, pero también consideramos que una dosis que vaya llegando a 3 miligramos kilo podría ser la más adecuada. Ahora, ¿el propranolol qué es? Es una droga muy conocida y de uso fundamentalmente cardiológico. Es un antihipertensivo, se usa para la angina de pecho, se usa para el tratamiento de la migraña, se usa para las arritmias, para cierto tipo de las arritmias, para controlar el aumento de la función tiroidea o el hipertiroidismo. También se usa para el temblor. En algunos casos se puede usar para crisis de ansiedad. Y, como les decía, últimamente con un gran foco en la utilidad del propranolol como antiangiogénico, no solo en HHT, sino en el hemangioma infantil, en la enfermedad de von Hippel-Lindau, en oncología, entre otros. Entonces, lo que podríamos decir por el momento es que podría representar una muy buena estrategia de tratamiento para la epistaxis en HHT asociada a pacientes que tienen migraña, que sucede en fístulas pulmonares, en pacientes que tienen palpitaciones o arritmias cuando existe una alta carga o moderada o alta carga de enfermedad hepática, y probablemente en aquellos pacientes con sangrados inducidos por estrés, o bien como antiangiogénico o antihemorrágico, sin los fenómenos anteriores cuando existe una adecuada tolerancia y aceptación por el paciente. Otra droga importante tiene que ver con el tacrolimus y el sirolimus. El tacrolimus es de las drogas que se utilizan para la inmunosupresión, sobre todo en pacientes trasplantados, y se fue viendo que pacientes que, digamos, se descubre como un paciente trasplantado, luego con HHT, luego de recibir la inmunosupresión con tacrolimus, empieza a experimentar una reducción significativa y notoria de su sangrado nasal y ascenso de la hemoglobina. A partir de ello, se empezó a investigar y se empezaron a ver distintos mecanismos biológicos que tienen que ver nuevamente con la modulación genética, de incrementar a los niveles de estos genes reducidos en HTT, como endoglina y ALK1, y luego, profundizando un poco más, se empieza a ver cómo estas drogas interfieren activamente en la mejoría de todo el mecanismo biológico que tiene que ver con la formación de vasos sanguíneos anormales o diferentes o una angiogénesis alterada. Existen experimentos muy interesantes que demuestran una estabilización y una reducción de la vasculatura anormal con un montón de parámetros biológicos alentadores, tanto desde el punto de vista molecular como desde el punto de vista experimental, y también empezamos a ver algunos resultados en reportes clínicos como los que están aquí. También se probó el tacrolimus en forma tópica, se ha fabricado una pomada especial para este estudio, y si bien no se vio una mejoría sostenida luego de finalizar el tratamiento en este estudio llevado por el grupo de Lyon, actualmente también se está evaluando la duración de, digamos, la mejoría mientras está el tratamiento, y veremos los resultados en la tolerancia. Algunos pacientes han reportado algunas molestias nasales, pero no efectos adversos importantes. Y también distintos reportes de casos. Uno muy conocido es un paciente que lo recibe por hipertensión pulmonar, que tenía una epistaxis muy, muy severa, y el agregado del tacrolimus se asoció a una drástica disminución del sangrado nasal. Nuevas drogas que van teniendo que ver con la modulación o la reducción de la angiogénesis se van incorporando en nuestro arsenal terapéutico, y este es el caso del pazopanib. El pazopanib es un inhibidor un poco multitarget o más amplio de la angiogénesis, que empezó a ensayarse en unos poquititos pacientes con anemia y sangrado nasal en varios centros. Se fue dando dosis crecientes, siempre menores a las dosis que se utilizan
en sus usos aprobados, que es el cáncer de riñón y distintos tipos de sarcomas. Tiene, por supuesto, una maravillosa y sorprendente actividad in vitro en los experimentos, y esto se fue traduciendo clínicamente en este pequeño estudio con 7 pacientes, en donde se encontró un mayor del 50% de la reducción de la intensidad del sangrado. 3 de 7 pacientes mejoraron la hemoglobina, es decir, la anemia, subieron 2 puntos para arriba y no hubo efectos adversos relevantes o serios. Por suerte tenemos un estudio un poquitito más grande, reciente, en donde se evalúa con 13 pacientes con epistaxis o sangrado también por el tubo digestivo. Con epistaxis predominante fueron 6 de 13 pacientes, todos con dependencia transfusional, es decir, que se definió dependencia transfusional cuando recibían más de 2 transfusiones en el término de 3 meses. Y esto es otra cosa interesante, refractarios al tratamiento con antifibrinolíticos, es decir, con ácido tranexámico y con bevacizumab, es decir, que ya habían pasado por ese tratamiento y no habían respondido, por supuesto sin mezclarlo con otros tratamientos, y una dosis inicial de 50 miligramos, en promedio de 100 miligramos, y los pacientes con epistaxis requirieron más dosis que aquellos con sangrado digestivo. O sea, que parece responder mejor para el sangrado digestivo que para el sangrado nasal. Fueron evaluados cada 3 meses y el 100% de los pacientes se independizaron de las transfusiones a medida que iban avanzando en el tratamiento. Y casi el total de los pacientes resolvió la anemia al año de tratamiento. Los efectos adversos, no hubo efecto adverso serio, y los más reportados fueron hipertensión, fatiga, glóbulos blancos bajitos, alteraciones en la tiroides y descenso de fósforo. Pero todos efectos adversos controlables y con aparente muy buena respuesta en este estudio de 13 pacientes recientemente publicado. Otros tratamientos que han sido evaluados son las isoflavonas, que también estudios in vitro mejoran los parámetros biológicos de la HHT, la N-acetilcisteína como tratamiento antioxidante, pero también con un efecto lubricador, hidratador nasal, así que tenemos que ver bien cuáles son los mecanismos, y generó mejoría de la epistaxis, especialmente en hombres con HHT1 y algunos un poco más anecdóticos con interferón. Últimamente vamos incorporando en nuestra estrategia a la doxiciclina, que es un antibiótico con propiedades también antiangiogénicas, y estas propiedades antiangiogénicas tienen que ver con la inhibición de unas enzimas que se llaman metaloproteasas de la matriz, que se encargan de ir degradando a la matriz extracelular mientras va creciendo los vasos sanguíneos anormales. Esto es un brote angiogénico y van degradando, ayudando la matriz para que pueda ir avanzando estas metaloproteasas, que son inhibidas por la doxiciclina, además de otros mecanismos biológicos. Con lo cual empezaron a estar en la atención nuestra como estrategia terapéutica. Se han publicado unos pequeñitos estudios en donde se han reportado mejorías dentro del mes de tratamiento, con reducción muy significativa de los indicadores de sangrado, de epistaxis y severity score, que es lo que usamos para el monitoreo de la epistaxis, con incremento de hemoglobina en 26 de 41 pacientes, incremento de la calidad de vida y con efectos adversos dentro de todo bastante aceptables. Así que existen otros estudios ongoing y otros reportes de casos, y realmente parecería que la aceptación es bastante buena. Otras drogas que están en evaluación, siempre, nuevamente, buscando cuáles son los mecanismos que los medicamentos que tenemos disponibles interfieren en los mecanismos que están generados para la formación de telangiectasias, ruptura y sangrado. Así que siempre la estrategia era mejorar, reducir la vasculatura, mejorar la coagulación y tratar de evitar que se forme vasculatura anormal nueva. En este caso, hay algunos ensayos con una droga que se llama nintedanib, que también
bloquea ciertos receptores que tienen que ver con la angiogénesis. Y existe un estudio clínico en desarrollo del 2019 que está en fase 2. Existe un reporte por el grupo de Heichof en Alemania, en donde un paciente tratado por cáncer renal ha reducido significativa o muy significativamente una epistaxis severa. Incluso al suspender la medicación, la epistaxis volvió, con lo cual se pudo hacer una observación bastante interesante del fenómeno que estaba generando la medicación. Y también el etancilato o la disinona, que es la forma endovenosa, o el obesilato, que es la forma bioral, que bloquea también mecanismos antiangiogénicos, en este caso por el factor de crecimiento fibroblástico, y que tiene una respuesta adecuada hasta ahora probada en 12 pacientes tratados con un spray por 4 semanas, mostrando reducción de la epistaxis. Como para resumir y terminar, estas son las recomendaciones, no las vamos a leer, además este es un webinar en español, con lo cual aquí hacemos una pequeña reducción de qué es lo que se recomienda. Siempre humidificación, lubricación e higiene. Si se alcanza la meta, que es mejoría de la calidad de vida, reducción del sangrado y estabilización o ascenso de la hemoglobina, entonces se sigue con la humidificación, lubricación e higiene. Esto siempre, esto no se abandona nunca. Si esa mejoría no sucede, se recomienda el agregado de ácido tranexámico en las dosis crecientes y la menor dosis para alcanzar el mejor resultado. Si esta meta fue alcanzada, se va viendo cuál es la menor dosis. Si esta meta no es alcanzada, entonces se recomiendan las terapias ablativas, que es de lo que se habló en el webinar previo, que es la terapéutica ablativa con láser, escleroterapia, radiofrecuencia o electrocirugía. Esto, si da resultado, podemos quedarnos en este tratamiento. Si no da resultado, ya se empieza a considerar el tratamiento angiogénico. Bevacizumab, talidomida, propranolol, etc. Si se alcanza la meta, dosis ajustada y mantenimiento. Si no se alcanza, entonces se pasa a una cirugía que es la septodermoplastia, que es el reemplazo de la mucosa nasal enferma, es decir, llena de telangiectasias, por una capa muy finita de epidermis sacada de alguna parte del cuerpo, especialmente donde no se ve, que es en la raíz muy proximal del muslo o la ingle, y se reemplaza esa mucosa nasal sangrante. Si esa meta es alcanzada, fenómeno, seguimos con lubricación, higiene, probablemente también se puede ir con alguna de estas drogas, o también en cierta recurrencia alguna terapia ablativa. Pero si esto no sucede, el último step o paso es la cirugía de oclusión nasal o la cirugía de Young, que tiene alta efectividad en reducir el sangrado o eliminarlo definitivamente en un porcentaje muy, muy alto de los pacientes. Así que esto es más o menos, resumidamente, cuáles son los distintos steps de tratamiento recomendados en estas guías internacionales del Comité de Expertos. Las drogas huérfanas, es decir, drogas que no han sido diseñadas para HHT y que han sido aprobadas por su utilidad y seguridad en algunos ensayos, tanto in vitro como clínicos, son el etancilato, la talidomida, el bevacizumab, el basedoxifeno y el raloxifeno. Todas estas drogas están aprobadas como drogas huérfanas en Europa, digamos, ¿no? Como conclusiones, entonces, y para terminar con la exposición, vamos a decir que el tratamiento farmacológico y quirúrgico de la epistaxis relacionada a HHT se encuentra en relativo estado de arte, porque cada vez vamos ganando más conocimiento, y créanme que hay un esfuerzo constante por tratar de descubrir mecanismos y tratar de torcerlos y mejorarlos. La combinación de tratamientos quirúrgicos y farmacológicos, es decir, que uno no excluye el otro, junto al control de la anemia, logran una significativa mejoría en los sangrados y en la calidad de vida. Todavía tenemos relativa escasez de estudios controlados, randomizados, es decir, esos estudios de gran calidad donde contemplamos todos los sesgos y todas las variables estadísticas para conocer más la verdad. Todavía hay relativa escasez, o sea que necesitamos seguir
investigando y conociendo más de cada una de estas drogas. Muchas que parecen ser efectivas, tenemos que tener precaución porque pueden asociarse en cierto riesgo de enfermedad tromboembólica, tales así como los estrógenos, como el raloxifeno, como el bevacizumab, como la talidomida, como el tamoxifeno. Todas estas drogas incrementan el riesgo de trombosis, con lo cual trombosar a un paciente que sangra luego es necesario anticoagular, entonces hay que tener en cuenta bien ese manejo. Existen varias opciones terapéuticas que deben ajustarse en cada caso, es decir, que cada vez nos vamos acercando con este tipo de modalidad a lo que es la medicina de precisión, es decir, para cada paciente tratar de buscar el tratamiento más efectivo y mejor tolerado, intentando mejorar los resultados y reduciendo los riesgos acorde a cada paciente y experiencia del médico tratante. Y el desarrollo de nuevos medicamentos específicos resulta difícil, es decir, que haya medicamentos que se diseñen y se fabriquen especialmente para HCD, por lo cual vamos y debemos seguir buscando la designación de drogas huérfanas en drogas que ya tienen su uso aprobado para otras dolencias, pero que han demostrado efectividad y seguridad clínica y aprobación por las agencias reguladoras. Así que bueno, hasta aquí la exposición. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Desde ya les agradezco mucho que estén del otro lado. Entiendo que es un tema que lo he complejizado un poquitito porque necesitamos también que el conocimiento sea trasladado a la comunidad médico-científica y que conozcamos con la mayor precisión posible qué es lo que estamos brindando como tratamiento y cuáles son las bases de su manejo. Pero conceptualmente creo que algunos conceptos como pacientes podemos ir reforzándolo ahora con las preguntas que son más que bienvenidas. Así que abiertos a las preguntas, doctora Laides. Bien, bueno, ahí vamos a arrancar con las preguntas. Hay bastantes, así que vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Hay algunas que son muy personales, que esas por ahí no sé si vamos a llegar a responderlas, voy a priorizar las genéricas del tema del día de hoy. Bien, así que nos preguntan en cuanto al ácido tranexámico, espérenme un chiquitín, perdón, lo tengo un poco organizado, dicen, si se puede combinar la ingesta de ácido tranexámico con tamoxifeno, ¿sí? Y a su vez, cuando hay sangrado, sumar ampollas de ácido tranexámico de forma local. Bueno, en realidad no hay ensayos que hayan comparado. Si ustedes piensen que los médicos tratamos de ir recomendando para los pacientes todo lo que sea más probado y más seguro, ¿no? Es decir, que a veces nos movemos en terrenos muchísimo más sólidos y firmes, en donde se han estudiado poblaciones enteras. Entonces uno dice, bueno, anticoagular un paciente con una arritmia, no hablemos de HHT, como la fibrilación auricular, tiene un beneficio concreto en la reducción de accidentes cerebrovasculares. Está todo perfectamente estudiado en poblaciones y ciudades enteras. Entonces hay un grado de evidencia altísimo y no hay duda de nada. Acá no es así, que tenemos pruebas y contrapruebas de combinaciones de todas las drogas. Personalmente, además de la carencia de evidencia en esta estrategia, les podría decir que son drogas con un poder, digamos, el tamoxifeno, uno de los efectos adversos clave es controlar la trombosis. Es decir, que las mujeres que reciben tamoxifeno, por ejemplo, para el cáncer de mama, que es el uso ampliamente más, más utilizado, perdón la redundancia, se les controla siempre o se las advierte de la trombosis. Yo no daría una droga que incrementa el riesgo de trombosis con una droga que reduce la posibilidad de disolver un coágulo, como el ácido tranexámico. Distinto es la aplicación local del ácido tranexámico, que también podría haber puesto alguna mención especial, que puede ayudar a reducir el tiempo de sangrado cuando se utiliza en forma de ampollas que se dan endovenosas, como para poder generar una población un poco más acelerada. Marce, en relación a esto que estás diciendo, Francis, que es de Costa Rica, nos comenta que allá tienen únicamente el tranexámico endovenoso y a su hermana se lo indicaron local. ¿Vos sugerís una cantidad puntual que debería utilizarse o es más a demanda?
Bueno, en realidad, hablando con los fabricantes de ácido tranexámico, ellos dicen que beber la ampolla directamente puede ser efectivo tanto como en forma de píldoras o de comprimidos. Con lo cual, eh, se podría probar esa estrategia y la estrategia local conjunta, digamos. No me acuerdo bien cómo era la pregunta. No, qué cantidad de medicación local hay que utilizar. O sea, eso en verdad es súper Bueno, relativo, pero... no hay dosis estandarizadas, es Mm. decir, que uno trataría de poner una dosis, digamos, plena como para poder mojar bien la fosa nasal con el ácido tranexámico. Siempre estamos hablando de sangrados que están siendo más fuertes de lo común, con lo cual detenerlo es importante y no vemos la razón de que haya algún efecto adverso local. También se usan en odontología, también se usan para el tratamiento de algunas heridas sangrantes en aplicación local, con lo cual parecería ser bastante segura la utilización directamente de una ampolla o un vial en cada sangrado importante. Y en cuanto al tranexámico vía oral, María Sol Irastorza nos pregunta cuánto tiempo puede tomarse en la vida, cuántos años, y qué determina el tener que suspenderlo o qué contraindicaciones tiene. Estamos hablando del tranexámico. Ácido, sí, vía oral. Bueno, digamos, la enfermedad tiende a modularse con el tiempo, a veces con los cuidados nasales se va reduciendo la chance de sangrar, es decir, que si el paciente sangra menos, entonces uno baja la dosis. Si el paciente empieza a sangrar más, subimos la dosis. No se ha descrito concretamente un efecto que pierda efectividad ni que tampoco tenga un uso nocivo con el transcurso de los años, digamos. Es decir, que no hay alerta sobre su uso prolongado. En ese sentido, creo que es una droga bastante segura Mm. y que puede utilizarse acorde a la necesidad, pero por supuesto que uno puede combinarlo o hacer alternativas con terapias ablativas e intentar suspenderlo si los pacientes quieren, con lo cual tenemos las dos opciones, tratar de reducirlo, sacarlo con alguna terapia ablativa o acompañar con una baja dosis, pero no parece ser peligroso con el uso prolongado. Bien, y siguiendo con el tranexámico, los pacientes que sufren o sufrieron de una ACV o alguna alteración pueden recibir igual tranexámico, o en el caso de no poder recibirlo, ¿qué droga sería la recomendada? Bueno, en realidad es una buena pregunta, ¿no? Todos los ACV no son iguales. Uno intentaría descartar que ese accidente cerebrovascular se haya producido por un fenómeno trombótico reciente, en donde ahí está la contraindicación, o por una fibrilación auricular, es decir, que todo lo que está activo, que puede formar un coágulo, o un coágulo reciente demostrado, contraindican, no absolutamente, pero bastante el uso de ácido tranexámico. Yo lo usaría con muchísima precaución o no lo usaría. Ahora, si el accidente cerebrovascular fue, supongamos, por aterosclerosis de una carótida y esa aterosclerosis no está activa o no hay una contraindicación o fue muy pequeña, no hay una contraindicación formal para el ácido tranexámico. Si la trombosis es la contraindicación. Si fue una ACV vinculada a una fístula pulmonar asociada a HHT, esa fístula pulmonar debe ser cerrada y luego el ácido tranexámico. Eso sería el manejo. Pero bueno, ACV es un tema muy grande y hay muchas causas, con lo cual se me ocurren estos escenarios como para poder darle la respuesta. Bien, perfecto. Después, a ver, vamos a la próxima. Bueno, es una bastante genérica y porque me parece que no entendieron una parte, pero Marta nos pregunta en cuánto tiempo se pueden aprobar estos tratamientos. En verdad, o sea, la gran mayoría los estamos utilizando hoy día, y pregunta con qué fármaco se comenzaría el tratamiento. Pasa que eso es muy individual de cada persona. Bueno,
vamos a ajustarnos a las guías internacionales, que es lo que nos toca y a lo que debemos ajustar todos, porque para eso fueron hechas. Una vez que está la lubricación nasal, bien cuidadita de la nariz, pasamos al ácido tranexámico. Ese sería el primer step del tratamiento, sin ninguna duda. 98% de acuerdo. Perfecto. Y después, acá Jovi Navarro nos pregunta, porque tiene al padre con lesiones estomacales, ¿de qué manera se pueden tratar los sangrados estomacales en pacientes adultos mayores? O sea, ese va a ser un tema de otro webinar, pero bueno, Sí, si querés sí. decirle algo genérico farmacológico. Digamos, el comportamiento, estimamos que es parecido, el comportamiento farmacológico del sangrado nasal y el sangrado digestivo podría tener las mismas características farmacológicas, de manejo farmacológico o biológico. Yo creo que cada vez vamos a ir encontrando más las diferencias porque están en ambientes diferentes, son órganos diferentes, sometidos a distintos medios, uno medio líquido, otra en el medio interno, otro al exterior. La superficie del tubo digestivo es extremadamente superior al sangrado nasal, con lo cual el abordaje va siendo cada vez más diferente. Ese tema seguramente va a ser el que sigue en el próximo webinar, porque es un tema muy, muy largo y merece un webinar aparte. Así que vamos a anunciarlo seguramente en breve para que ustedes tengan esa información. Bien, y después, bueno, tanto Janet Bautista como José Fernández nos preguntan sobre los alimentos que pueden influir o favorecer las hemorragias, tanto nasales como digestivas. Bueno, sería muy largo hablar de alimento por alimento, digamos, ¿no? Conceptualmente hay alimentos que tienen como una mayor tendencia o facilidad para el sangrado. La doctora Leidens y el doctor Urquiola en el webinar pasado lo pueden buscar en la página de CureHHT o en YouTube. Ahí están mencionados algunos alimentos que son adecuados para los pacientes con HHT. Hay pacientes que no notan ningún cambio con los alimentos. También tenemos un Instagram que es hht.iva, con H y B larga, en donde pueden también consultar cuáles son los alimentos recomendados, o nuestro sitio web que les queda en la última diapositiva. Ahí tienen un link también de qué alimentos son los recomendados. Pero bueno, básicamente son picantes, irritantes, algunas conservas, pasas de uva, y hay algunos que mejoran. Contienen salicilatos también. Tienen contenido punto de salicilatos, sí, sí. Pero bien, los tienen en la lista en estos recursos. Exacto. Bueno, después, perfecto. Dice, Mónica nos pregunta si estos medicamentos también se pueden aplicar cuando los sangrados provienen del pulmón. No, el sangrado pulmonar tiene un abordaje diferente. A ver, no es que no se pueden utilizar. El ácido tranexámico puede ayudar a frenar cualquier tipo de hemorragia, y cuando las hemorragias son leves, pequeñas y esporádicas, uno puede ayudarse con el ácido tranexámico sabiendo cuál es la causa y cuál es el comportamiento de ese sangrado. Conozco bien el caso y por eso lo menciono así. Una fístula, vamos al caso clásico, una fístula arteriovenosa clásica o por repercusión, por vasos bronquiales, producen sangrados severos que amenazan la vida. Cuando se rompe una fístula, no es un sangradito que puede frenar o que esperaríamos frenar por el ácido tranexámico. Entonces, en esos casos hay que ir a un hospital en donde tengan terapéutica endovascular y embolización de urgencia. Así que si llegan a tener conocimiento de una fístula pulmonar y de repente aparece sangre, cosquilleo en la garganta y sangre mezclada con aire burbujeante roja, es ambulancia y hospital. No intentemos otra cosa. El caso de Mónica tiene algunas particularidades. Bien, y nos preguntan si el bisoprolol es lo mismo que el propanolol, el efecto del bisoprolol es el mismo. No, en realidad el propranolol es un beta bloqueante no selectivo que bloquea, digamos, distintos receptores que llamamos en las células para la respuesta a la adrenalina, a la noradrenalina, que se llaman beta 1, beta 2, beta 3 y demás. Y estos receptores, digamos, el que más importa
es el bloqueo beta 2, que es el más feo de los efectos adversos del propranolol, es el que hizo que vayan saliendo otras drogas. El propranolol fue la primera droga beta bloqueante que incluso mereció un premio Nobel en los años 60, pero claro, después la fueron perfeccionando y dijeron, bueno, el efecto beta 2 y puede producir broncoespasmo, puede producir, qué sé yo, que un diabético que lo toma no se da cuenta si tiene hipoglucemia, puede producir vasoconstricción. Entonces lo fueron sacando y fueron fabricando el bisoprolol, el carvedilol, el atenolol, timolol. Bueno. Entonces, en ese sentido, lamentablemente el que a nosotros más nos gusta y que es una droga que está patentada y existe ahí, que ahora los colegas de España están ayudando para poder reflotar, es justamente el efecto beta 2 bloqueante. Así que no tenemos evidencia con bisoprolol y tampoco lo analogaría desde el punto de vista farmacológico y molecular, porque justamente no tiene el efecto que tiene el propranolol, que es el que más lleva esa inhibición de angiogénesis. Bien. Dame 2 segunditos. ¿Se puede combinar la talidomida con el ácido tranexámico? Bueno, es parecida a la pregunta del tamoxifeno, digamos. La talidomida es aún más protrombótica, es decir, que hay pacientes que por uso oncológico, por ejemplo, en mieloma múltiple, que tienen alto riesgo de trombosis, se les indica prevención o directamente con aspirina o de algunos pacientes con anticoagulación, con lo cual el efecto de la trombosis, afortunadamente las dosis que van respondiendo en epistaxis es bastante menos frecuente o menos probable la trombosis, pero no está estudiado y creo que va a ser muy difícil estudiar esa combinación justamente porque la trombosis es un efecto adverso que en el contexto de un ensayo clínico no sería tan sencilla no sería un efecto adverso menor, con lo cual yo no lo combinaría. Bien. Y bueno, ya para ir terminando, porque nos estamos quedando sin tiempo, son unas preguntitas un poco más específicas. Bueno, eso es más de tratamiento quirúrgico que nos preguntan. Nos cuenta Gustavo Quiñones que lo vieron en el Hospital Rivadavia y que no le mencionaron nada de todas estas cosas, le recetaron solución fisiológica, pero parece que le empeoran los sangrados. La realidad es que no se recomienda usar solución fisiológica por el contenido salino. Nosotros siempre recomendamos usar agua destilada, ¿bien? Y por ahí puede que al principio genere más sangrado porque está desprendiendo los coágulos y es hasta que uno se adapte a lo mismo, pero después se puede combinar con humectantes como la vaselina, que ya mencionó Marcelo, que para nosotros es la base del tratamiento, ¿sí? Y después también nos está hablando María Rusilia, que nos dice que ella está usando el Espongostán contranexámico y que a veces lo sustituye con Surgicel. Sí, eso está bien. Me habla del Caltostat, que creo que es en Uruguay. Me parece que eso no es reabsorbible y nos pregunta si el cierre de la fosa nasal da un resultado definitivo y si se suele utilizar. Nosotros la verdad que lo hemos hecho en varias oportunidades, pero lo solemos utilizar o dejar para los casos de riesgo de vida, ¿sí? Cuando el paciente ya por sus epistaxis tiene una muy mala calidad de vida y a su vez, como les decía, un riesgo de daños peores, entonces lo charlamos mucho, se consensúa con el paciente y ahí planteamos hacer el cierre nasal. Obviamente que son pacientes que ya pasaron por todos los tratamientos, o sea, ya cumplieron todos los escalones y no mejoraron sus epistaxis con esto, bien, pero da muy buenos resultados. Tiene sus contras, como por ejemplo el que uno tiene respiración bucal y otras cuestiones, y puede en un mínimo porcentaje seguir teniendo algún sangrado posterior, bien, pero son mucho más controlados que teniendo la fosa nasal sin ocluir. Y después, a ver si me aparece alguna otra, dice, ¿por qué iniciar con tranexámico y no con algún antiangiogénico?
Bueno, porque siempre tratamos de utilizar drogas de un uso más simple, de un uso más económico. El tratamiento antiangiogénico por excelencia es el bevacizumab, que tiene aplicación intravenosa, que tiene alto costo y que realmente puede no ser necesario, digamos. También cuando hemos elaborado las guías, cuando llegamos al step, digamos, del tratamiento antiangiogénico, hemos discutido bastante, digamos, la opinión estaba dividida en qué momento introducir el tratamiento antiangiogénico, luego del fracaso del ácido tranexámico y algunas terapéuticas ablativas. Algunos antes de llegar a las terapéuticas ablativas decían, bueno, yo prefiero poner un tratamiento antiangiogénico y evitar una cirugía. Eso es muy variable, digamos. Eso es muy variable en el medio en el cual uno esté trabajando, con los otorrinos que esté trabajando, con la empatía que tenga el paciente con distintos tratamientos. Pero, como todo, uno va siempre de lo más sencillo, lo más probado, y también lo más económico, a lo más complejo y necesario a medida que va agotando los otros tratamientos. Nosotros, tratamiento antiangiogénico, o sea, bevacizumab, no otros, digamos, ¿no? Pero el bevacizumab para el sangrado nasal lo utilizamos, pero como cuento con gran trabajo de mis colegas de otorrino, acá la doctora Laides y el doctor Urquiola, pocas veces realmente he necesitado arrancar tan pronto con bevacizumab para el control del sangrado nasal severo en ese estadio. Pero bueno, siempre uno tiene que ir de menos a más, sin lugar a duda, y con estas consignas que les decía, ¿no? O sea, complejidad, eh, eh, costo e implicancias. Ujú. Perfecto. Y bueno, después Roberto Montenegro nos dice que al hijo lo tienen que operar, tiene 10 años, y le piden un hisopado nasal y por garganta, que si se puede hacer de otro modo, o que solo le tomen la muestra por garganta. Solo por garganta o saliva, suficiente. Sí, o sea, si estás en Buenos Aires, que te hagan el de saliva del gobierno Totalmente. y listo, eso, antígeno va Es lo que se perfecto. recomienda. Es lo que se Sí. recomienda. Pero bueno, Absolutamente está entonces, escrito. perdón, habla Marce. No, que está escrito, está recomendado en los distintos sitios web de tanto nuestro como en las redes sociales. Hay una publicación del grupo de Italia de Carlos Sabat también que ha publicado esto oficialmente en una revista en Orphanet Journal. Así que tenemos aval también. Sí. Y bueno, va a haber un webinar sobre lesiones gastrointestinales, porque hay varias preguntas, hay algunas preguntas del tema, y después nos preguntan si vamos a revisar un webinar de fístulas arteriovenosas pulmonares. Por supuesto, sí, vamos a ir dando los webinars de todos los tópicos de las guías internacionales, y los que no se han actualizado como fístulas pulmonares se van a dar también por las guías internacionales previas, digamos, ¿no? No quiere decir que no esté en los consensos. Así que sí, vamos a ir dando uno a uno. Así que el próximo lo más probable es que sea de sangrado digestivo, y luego vamos a ir pasando probablemente a malformaciones del sistema nervioso central, hepáticas y pulmonares. Veremos el orden, pero sí. Bien, así que ya contestamos la mayoría. Les queremos agradecer absolutamente a todos y también recordarles que esto no sería posible sin la ayuda de Cure HHT, que ellos coordinan absolutamente todo. Y bueno, acá están los datos de contacto. Recuerden que todas las guías están en el website y que pueden solicitarlas de forma gratuita y están disponibles para que ustedes puedan saber cuáles son las recomendaciones de los expertos. Nosotros estamos disponibles para que nos hagan las consultas que necesiten, ¿sí? Atendemos en el hospital italiano, en la unidad, pero bueno, nada, siempre nos pueden contactar.
Y bueno, Marce, no sé si querés decir algo más. Sí, por supuesto, agradecerles los comentarios, agradecerles las preguntas, la presencia, y estar informados y estar en contacto es muy importante. Ahí Nicole nos deja, digamos, los links de QHHT, después también están los links dentro de la página de QHHT en español para que ustedes se bajen los folletos y vayamos chequeando en cada consulta cómo van las cosas. Eso es muy útil y muy satisfactorio para ambos. También decirles que estamos en constante, digamos, hay un grupo, no diría grande, pero muy comprometido con el tratamiento y las causas de la enfermedad, y nosotros somos uno de ellos, así que en eso sepan que se avanza y hay preocupación y ocupación. Así que bueno, esperemos, nos vemos en el próximo webinar. Hay una encuesta para que contesten al finalizar el webinar, así que por favor contéstenla, que a nosotros nos sirve un montón para saber qué les interesa a ustedes. Bien, eso no se olviden. Sí, Así sí, que, eso les va a llegar perdón, por Marce, mail, ¿no es cierto? Ok. Bueno, muy bien, parece que hay fútbol ahora. Ok. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Los saludamos. Hasta el próximo webinar. Adiós.